pero cuando son planes para Él, de seguro que Él nos apoya. Recuerde entonces los devocionales, ya todos conocen la aplicación de televisión que la puede descargar desde la página para que directamente la pueda ver, o hay una aplicación que se llama Plufin que la puede descargar a su celular y desde allí puede ver cualquiera de los canales que tenemos de televisión. Así que esos son nuestros anuncios. Veamos a ver si ya estamos listos para... Vamos a dejar ahora sí que sea el Espíritu de Dios hablándonos en esta ocasión. Recuerde que en nuestro orden llegamos ya al penúltimo libro de la Biblia y nos corresponde hoy Judas, el único capítulo que tiene, el 1, Judas. Y nuestro tema de hoy, fe en peligro. Jesucristo siempre nos ha hablado de cosas maravillosas. Cada vez que hemos venido al culto, cada vez que hemos estudiado su palabra, nos habla de cosas maravillosas para nosotros. Entre esas cosas maravillosas nos habla y nos promete que Él nos da una nueva vida. Recordemos ahí en 2 de Corintios 5:17 y después nos ubicamos ahí en Judas. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es una de las promesas maravillosas que tenemos de Jesús. Y cada vez que nosotros estudiamos la palabra, siempre tiene una palabra de motivación, una palabra de bendición, una palabra que nos hace recordar que somos especiales, que somos nuevos. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa cuántas veces te equivocaste, lo importante es que ahora somos nuevas criaturas y tenemos la posibilidad de volver a comenzar de nuevo. Algo que nos promete también la palabra es que en Cristo todo es posible. Miremoslo ahí en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos de memoria, nos lo conocemos, y Dios nos ha hablado infinidad de veces de esa manera. Con Cristo todo lo podemos, somos nuevas criaturas, si nos proponemos y creemos todo es posible y Dios nos lo da todo. Ahí en Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo es posible. Para el que cree todo es posible. Pero son infinidad de veces entonces que Jesucristo nos habla de maravillas, de cosas importantes, que con Él todo lo podemos, que con Él no es sino creer, tener fe y todo es posible. Pero en esta ocasión, Judas no nos quiere hablar acerca de esas maravillas que Jesucristo tiene para nuestra vida, porque ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cada vez que predicamos de esas maravillas. Cada vez que estudiamos la Biblia, encontramos esas maravillas. Por eso hoy Judas quiere hablarnos de algo especial y quiere llevarnos a tomar conciencia y de que entendamos de el peligro en lo que está nuestra fe. El peligro de la fe. ¿Qué peligro se está afrontando? Y es también nuestra responsabilidad conocerlo. No solamente podemos reunirnos para que Dios nos hable maravillas, no solamente podemos reunirnos para que Él nos motive de tal manera que salgamos de este lugar victoriosos, sino que esta noche quiere concientizarnos del peligro de la fe, de lo que está corriendo ahora la fe. Una vida cristiana no solo consiste en recibir milagros, sino también en saber cuáles son nuestras obligaciones, y unas de esas obligaciones, vamos a mirar dos obligaciones importantes
que nosotros tenemos, o dos responsabilidades que tenemos los cristianos. La primera, anunciar la palabra de Dios, que esa es nuestra forma de trabajar para la obra de Dios. Recordémoslo también en Mateo 28:19. Aunque tú ya lo conoces, pero recordémoslo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos? Anunciar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, aunque por ahí hace algunos días escuchaba algo nuevo para algunas personas, que ese libro es adulterado, pero no es más que puras mentiras del diablo. Pero la orden sigue siendo vigente para nosotros. Ir y anunciar esa verdad. Esa es una de nuestras responsabilidades. Otra responsabilidad, cuidar de la fe que tenemos en Cristo, y de eso es lo que nos va a hablar Judas. ¿Cómo cuidar esa fe en Cristo? Porque desde ese entonces y hasta ahora, la fe cada día se ve más amenazada. Cada día se ve más personas que desvirtúan la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces 7 puntos importantes de cómo cuidar esa fe. Primero, contender de manera ardiente, nos dice Judas. Miremos ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice ya ahí en Judas? Judas, vamos a mirar. Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, ¿qué dice ahí? Que contendáis, ¿de qué manera? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice que no debemos contender, pero en esta ocasión en especial, Judas, ¿qué nos dice? Cuando se trata de defender la fe, yo los exhorto a que deben, ¿qué dice? Contender, y no de cualquier manera, como dice ahí, ardientemente, con todas sus fuerzas. Porque cada día la fe la están desvirtuando, la están dañando. Hay mucho grupo, mucha secta, mucho grupo que quiere dañar esa verdad de Cristo. Y por eso, ¿qué dice? Yo los exhorto ahora a que contiendan, a que peleen por la fe. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Jesucristo no va a volver a morir por la humanidad. Él nos delegó a nosotros. El problema de nosotros los cristianos es que nos hemos hecho muy facilistas y nosotros nos hacemos cristianos tan solo para recibir milagros y eso es todo. Hoy hay muchas personas que se congregan y los estadios están llenos, pero de gente que contiende y pelea por la fe o gente que solamente busca un milagro. Desde ese entonces la gente tan solo buscaba un milagro y buscaba vivir de manera cómoda, pero no había quien pelee por esa fe. Dios no necesita que nosotros peleemos, Él lo podría hacer solo. Pero Él nos ha dado ese privilegio de poder pelear por esa fe. Por lo tanto, ¿qué nos dice ahí? ¿Cómo cuidar la fe? Primero, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice ahí? Contiende. ¿Y de qué manera dice? De manera ardiente. Si es posible, como dicen allá afuera, se salió de los chiros, pero por defender ¿qué? La fe. Defiende esa fe, contiende esa fe. Vamos a mirar 3 puntos de ese primero. ¿Cómo podemos nosotros contender de manera ardiente por nuestra fe? Primero, teniendo conocimiento. Es muy difícil pelear por algo cuando no lo conozco. ¿Cómo puedo yo defender la fe de Cristo cuando no la conocemos? ¿Sabes por qué hay tanta gente confundida? Cada vez que se levanta un nuevo grupo, confunde a más personas. ¿Y por qué las confunde? Porque no tienen el suficiente conocimiento. Los de Berea es un ejemplo importante de ellos defender esa fe verdadera
ahí en Hechos capítulo 17, versículo 11, y después volvemos donde estamos. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que pasaba? Cada vez que Pablo predicaba, dice que los de Berea, ¿qué es lo que hacían? Ellos escudriñaban la palabra para darse cuenta si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad o era mentira. Ellos no se dejaban llevar por las emociones. ¿Sabes hoy en día qué es lo que pasa? Hay tanto vivaracho, hay tanta gente que habla de fábulas, cuentos, y confunde a muchas personas porque no tienen conocimiento. ¿A los de Berea era fácil confundirlos? Si alguien llegaba con cuentos raros, cuando alguien llegaba ahí a decirle que lo que no es de Dios, ¿ellos se dejaban confundir? Ellos no se emocionaban, ellos no eran emocionalistas, ellos eran personas de palabra. Por lo tanto, dice que los de Berea, cuando escuchaba que alguien predicaba, y por muy hermoso que predicara, ellos, ¿qué es lo primero que hacían? Ir a la palabra. Y entonces confrontaban a la persona. ¿Y qué es lo que ellos le decían? Usted predica muy bonito, pero ¿sabe qué? Está diciendo mentiras. Porque eso no está en la palabra. Cosa que no pasa hoy. Hoy le dicen una sarta de mentiras y se las cree. Total, no tiene un verdadero conocimiento. Si yo quiero contender verdaderamente por la fe y de manera airada, yo debo conocer. El pueblo de Dios, según Oseas 4:6, ¿por qué se perdió? Por falta de conocimiento. ¿Y por qué se está perdiendo hoy el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Se perdió hace años el pueblo de Israel por no tener conocimiento y se está perdiendo el cristianismo actual por falta de conocimiento. Hoy es muy fácil llevarse a un cristiano. Total, le dicen que para salvarse hay que pararse en las orejas. Y el cristiano moderno, ¿qué dice? Amén. Aleluya. Porque él no tiene conocimiento. Debo tener conocimiento. ¿Qué otra cosa hace que yo pueda contender de manera ardiente por mi fe? La oración. Recuerda que esta guerra no es carnal, es espiritual. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, si yo quiero contender de manera airada, de manera eufórica con aquellos que quieren confundirnos, debo primero tener conocimiento. Si no tengo conocimiento, simplemente me enreda. Segundo, debo hacer a través de la oración, porque esto no es una guerra en la carne. Tras de aquellos mentirosos que andan engañando a los cristianos, ¿quién está? Está Satanás. Esto no es una guerra en carne y sangre, esto es guerra, ¿qué dice? Contra huestes, contra demonios, contra personas satánicas que están tras de cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa debo saber para poder contender de manera ardiente? Amar nuestra fe. Si tú no amas la fe que Dios te ha dado, difícilmente. Eso pasa como en los hogares. Si tú no amas a tu esposo lo suficiente, a tu esposa lo suficiente, te va a ser fácil dejarla. Total, no la amas. Si tú no amas lo suficiente el trabajo que tienes y alguien te ofrece mejores posibilidades, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar, porque total no lo amas. Tú estás ahí porque te conviene, porque ganas dinero. Hay personas que están en las iglesias porque les conviene, porque les va bien, porque los tratan bien. Pero si en otro lado les prometen algo mejor, simplemente desierta. ¿Por qué? Porque no ama. Simplemente está por conveniencia. Y así como se va a ese lugar por conveniencia, el día en que de otro lado le ofrezcan algo mejor, ¿qué va a hacer? Igual, va a desertar. Total, no lo mueve la fe verdadera, lo mueve el interés. Juan
14:24, ¿qué nos dice? Juan 14:24. El que no ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis mandamientos, porque amar a Jesús, ¿qué es? Guardar los mandamientos, obedecer, amar la palabra. Si yo digo que amo a Jesús, debo amar la palabra. Hoy hay mucho cristiano moderno que dice amar a Jesús, mas no amar la palabra. No se somete a la palabra. Hoy es muy común escuchar personas que dicen, yo creo harto en Dios, pero no creo en ese libro. Y si no cree en ese libro maravilloso llamado Biblia, tampoco debe creer en Dios, porque dice que amar a Dios es amar la palabra. Por lo tanto, si yo quiero contender de manera ardiente, debo tener conocimiento, debo hacerlo en oración y debo amar mi fe. Debo amar lo que Dios me ha enseñado. Si yo no amo, simplemente cualquier viento de doctrina me lleva. Total, estoy jugándole al mejor postor, el que mejor me haga sentir. Recuerda que la infidelidad en los hogares no se mueve tanto por el amor. ¿Qué es lo que lo motiva? La pasión, el sentirse bien en otro lugar. De hecho, la respuesta de muchos esposos y muchas esposas, ¿cuál es? Es que allá encuentro lo que aquí ya no. Es que allá me hacen sentir cosas que aquí ya no. Porque simplemente, ¿qué es lo que lo mueve? La emoción, las emociones. Hay cristianos que los mueve la emoción, no el conocimiento. No el verdadero conocimiento. Judas estaba preocupado entonces de aquella iglesia porque cada día se estaban confundiendo más. Y la fe estaba en peligro y la fe sigue estando en peligro. Porque ya nadie quiere defenderla. Por eso, ¿cómo cuidar la fe? Primero, contendiendo por ella, peleando por ella. Segundo, no convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Ahí en el versículo 4 ya de Judas, ¿qué nos dice? ¿Sí estamos ahí? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? A la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. ¿Y a quién? ¿Y a quién dice ahí? Y a nuestro Señor Jesucristo. Que niegan a Dios el Padre, ¿y a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Personas que entran camufladamente y se hacen cristianos y convierten la gracia en ¿qué dice? En libertinaje. Hoy para muchos ya el cristianismo es hecho una recocha por tener un grupo, por decir que se congrega en algún lugar, pero nada más. Debo entonces no convertir la gracia de Dios en un libertinaje. Hoy en día el evangelio para muchos lastimosamente no es más que un libertinaje. Y debo cuidar la fe. La gracia de Dios no es un libertinaje. El cristianismo de Dios no es un libertinaje. El cristianismo no es un club donde yo voy para sentirme bien. Hoy, ¿cuál es la forma de compartir el evangelio? ¿Con la palabra y mostrando la verdad? ¿O diciéndole venga que acá es chévere? ¿O diciéndole venga que acá es mejor? Porque se ha convertido el evangelio, lastimosamente, en un libertinaje. Y eso no es cuidar nuestra fe. Mira entonces que la palabra de Dios nos habla en grandes ocasiones y en muchos momentos acerca de los beneficios, de los milagros, de lo grande que es Dios para nosotros, pero en esta ocasión Judas no nos quiere hablar de esas maravillas porque tú y yo ya los conocemos. Él quiere hablarnos de nuestra responsabilidad, de cuidar la fe.
Porque desde ese entonces, hace miles de años, la fe estaba corriendo peligro y hoy sigue corriendo peligro. Porque cada vez hay más iglesias llenas de personas buscando comodidad y cada vez vemos menos iglesias defendiendo la fe de Cristo. Amén. Hoy hay muchas gentes buscando comodidad, mas no defendiendo esa fe de Cristo. Tercero, sometiéndonos a la autoridad divina. Cuando nosotros nos sometemos a la verdad de Dios, cuando nos sometemos a esa autoridad divina, es una forma que tenemos para cuidar esa fe. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son aquellos que mancillan, aquellos que blasfeman de la autoridad divina. No se someten a la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien le habla acerca del someterse a la palabra de Dios y cuando no le gusta, ¿qué dice? Es que yo no soy legalista. Es que yo no soy religioso. Es que yo soy cristiano, mas no religioso. No es sino una forma de escudar las marranadas que está haciendo. Y ha convertido la gracia de Dios en ¿qué dice? En libertinaje. Gente que no soporta el someterse a la palabra de Dios. Es que yo soy cristiano porque me gusta porque dan buenos consejos. Me gusta porque oran y desde que yo fui a la iglesia tengo empleo. Me gusta ir a la iglesia porque desde que voy no me falta el dinero. Pero cuando le dice qué debe hacer y qué no debe hacer, entonces sale corriendo. Porque entonces ahí es donde dice, es que esa iglesia es legalista. Son fanáticos. Yo soy cristiano, pero no soy fanático. Esa es la palabra clave para aquel que ha convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Y quiere ser cristiano, mas no quiere ser transformado. Ahora, no quiere decir que todos ya somos perfectos, pero sí que debemos reconocer en el proceso y en el camino nuestras equivocaciones. Todos nos equivocamos, de pastor para abajo, apóstoles para abajo. Todos nos equivocamos. Pero ¿en qué consiste en no convertir la gracia de Dios en libertinaje? En que yo acepte mi error y lo corrija. Pero cada vez la fe está en ese peligro. Por eso este penúltimo libro, corto, pero que habla acerca del peligro que está la fe y cuál es nuestra responsabilidad. Judas está diciendo, ya muchos les han hablado de milagros, ya muchos les han hablado de que Dios les transforma y que Dios les bendice. Hoy les quiero hablar acerca de la responsabilidad que también tenemos como cristianos. Dos responsabilidades importantes. La primera, anunciar el verdadero evangelio. Y segundo, defender la fe. Y no de cualquier manera. Dice, defiendan la fe. ¿Qué dice ahí? Contiendan, pero ¿qué dice ahí? Ardientemente. Defiéndalo, pero con todas sus fuerzas. Pero si yo no conozco, difícilmente lo voy a defender. Cuarto, no hablando de lo que no conoce. Hoy hay mucha gente que defiende una fe que ni siquiera conoce, sino que por ahí, de afán, se la compartieron. No hablando de lo que no se conoce. Ahí en el versículo 10, ¿qué dice? Pero estos blasfeman de cuantas cosas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? No conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Porque estos hablan mal de lo que no conocen de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos es más fácil. Cuando ellos no tienen revelación de parte de la palabra, ¿qué es más fácil decir? Eso es adulterado. Y con eso yo no tengo que dar ninguna explicación. Si tú les pides explicación a ellos sobre algún pasaje, ¿qué te van a decir? No, es que eso es adulterado. No, es que eso no va ahí. Es que esa hoja debería quitarla. Eso es mucho más fácil que tener que dar una explicación. Por esa sencilla razón,
cuando tú te encuentras con este tipo de personas, te van a dar esa respuesta. Si ellos no saben la respuesta, no la conocen, se salen por la tangente y cautivan un poco de incautos, ingenuos e ignorantes. Y se comen el cuento, y se va transmitiendo de cadena en cadena. A ese pobre incauto le dicen, no, es que este libro no te lo puedo explicar porque es adulterado. El que dice a otro, lo mismo. Y ahí va, de cadena en cadena, y todo el mundo se come el cuento. El peligro de la fe. La fe está en peligro. Y por eso él dice, prepárate. Porque van a haber muchas personas que van a hablar mal de lo que no conocen. No conocen. No saben de eso. Por ahí lo leyeron. Una cosa es estudiar la Biblia, otra cosa es leerla. Tú la puedes leer. Tú puedes coger un libro de álgebra y leerlo. ¿Será que es imposible leer un libro de álgebra? Tú lo puedes leer. Ahora, ¿es lo mismo leer un libro de álgebra que estudiar un libro de álgebra? Ya estudiar el libro de álgebra implica hacer ejercicios, resolver problemas, conocer. Leerlo puedes leer y no entender nada, pero estudiarlo es otra cosa. La Biblia hay gente que la ha leído y la repite como loro, pero no la ha entendido. No le ha sido revelada. Por eso hablan mal de lo que, ¿qué dice Judas? De lo que no conocen. Como no lo conoce, entonces prefiero hablar mal. Como no lo conozco, entonces hablo mal de ese libro, hablo mal de la Biblia, hablo mal de algunos escritores de la Biblia. Total, no sé la respuesta, entonces doy la respuesta más fácil. Eso es adulterado, eso está cambiado, eso no sirve. Y con eso te evitas que te sigan preguntando. Astucia del diablo para cautivar ingenuos que simplemente no saben qué es lo que están haciendo. Jesucristo entonces, en esta ocasión, no solamente quiere hablarnos de las maravillas, porque Él siempre nos ha hablado de muchas maravillas, que Él ha transformado nuestra vida, que somos nuevos, pero Él ahora quiere concientizarnos que también es nuestra responsabilidad defender nuestra fe. Para eso necesitas conocimiento, necesitamos ese conocimiento. Quinto, ganando almas a través de la palabra y no a través de estrategias humanas que lo único que hacen es dividir. Versículo 16, ¿qué dice? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas, ¿qué dice? Infladas. ¿Qué más hacen ellos? Adulando a las personas para sacar provecho. Como no conocen la verdad, entonces ¿qué hacen ahora? Ahora se la gana con adulos, con palabras melosas, y muchas veces los cristianos caen redonditos. Estilo humano. En el mundo, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se conquista a esa mujer, a ese hombre? Con melosería. ¿Y qué llega diciendo el varón a la casa? Es que usted no me dice cosas tan bonitas como me dice la vecina. ¿Y qué dice la esposa también? Es que como mi esposo no me dice tampoco cosas bonitas como me dice el lechero. Y la conquista, y lo conquista. ¿Y cómo lo conquista? Con palabras melosas. Lo hace sentir que vuela, y dice que así mismo hoy en día se empieza a cautivar personas. No con la verdad, porque si nos hablaran de la verdad, la palabra de Dios, de melosa, ¿qué tiene? Nada, porque la palabra de Dios es cortante, porque la palabra de Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. Por eso hay muchas personas que prefieren buscar maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, que les hablen lo que ellas quieren oír. Recuerda que cuando Jesucristo hablaba, ¿qué le decían sus discípulos? Mira que la gente se está yendo porque tu palabra
es dura, porque la palabra de Dios quiere edificar, construir, quiere restaurar, y por eso es que nos habla así. Pero como al ser humano no le gusta, entonces estas personas falsas, ¿qué es lo que acuden? ¿Enseñan la palabra? No, porque la palabra es cortante. Entonces, ¿qué prefieren ganar? Con palabras, ¿qué dice? Melosas, aduladoras, sensuales. Y hoy es típico igual persona que anda buscando otra mujer u otro hombre. Hoy, ¿cómo se evangeliza? Ay, es que un líder como usted, ¿qué falta nos haría en la iglesia? Ay, es que un cristiano como usted en la iglesia, ¿no te parecen conocidas esas palabras? Cuando te tratan de conquistar o robarte al marido o a la mujer. Cuando a la mujer le dicen, ay, es que una mujer como usted. Y al hombre, ¿qué le dicen? Ay, es que un hombre como usted. Podrá ser un mamarracho, pero ¿qué le dicen? Ay, es que un hombre como usted. En cambio, el que yo tengo. Y asimismo dice que es en lo espiritual. Ay, en la iglesia usted ya es pastor, pastora. No, ay, usted con eso que conoce acá ya fuera repastor. Y lo cautiva. ¿Por qué? Porque esa persona tampoco busca la verdad, sino simplemente donde lo adulen, donde lo hagan sentir bonito. Y por eso anda de lugar en lugar, donde mejor lo hacen sentir. El hombre que anda buscando que lo adulen, en la esquina se va a encontrar una mujer que lo adula, y con ella se siente bien. Pero ¿qué va a pasar en la otra esquina? Allá va a encontrar otra que lo va a adular mejor. Y entonces ya no le gusta esa segunda. Y por eso anda de cama en cama, porque de esquina en esquina lo adulan de manera diferente. Si usted mira al hombre infiel, a la mujer infiel, por lo general nunca le es fiel a nadie. Hoy le pone los cachos al marido, a la mujer con la que lo adula, con el que lo adula, pero mañana ¿a quién cachonea? Al otro. Y así se la pasa, porque total lo que anda buscando es quién lo trata mejor. En el Evangelio sucede exactamente lo mismo. Por eso Judas, ¿qué dice? Tengan cuidado de aquellos que ya no están usando la palabra para convencer. Y si tú dices, no, a mí me dijeron, me convencieron con la palabra, me dijeron, mire, este libro no crea porque es adulterado. ¿Te convencieron con la palabra? Ay, no te convencieron con la palabra, porque ninguna explicación te dieron. Te dieron la explicación del bobo, pero explicación, no te dieron ninguna explicación. Cada uno de los libros de la Biblia son escritos a través del Espíritu de Dios por medio de hombres. Por lo tanto, ¿cuántos de esos libros están de más? ¿Cuántos de esos libros están de sobra? Ninguno. Ninguno. Pero, como hoy en día ya no se convence con la palabra, sino con melosería. Hoy la gente no va tras la palabra, va tras la gente. Va tras quien lo trata mejor. Por eso es la preocupación de Judas. Y mira que es el penúltimo libro ya de la Biblia. Todos los demás libros nos han dicho, Dios te hace nuevo, cree y Dios te lo va a dar todo. Para el que cree, todo es posible. Pero ahora Judas nos está diciendo, ya suficiente les hemos dicho que para el que cree, todo es posible. Ya suficiente le hemos dicho que no es sino tener fe en Cristo y todos los milagros se van a dar. Ahora les quiero enseñar algo diferente, que también es su responsabilidad defender la fe. Y comienza con una palabra muy importante y me gusta que nosotros la tengamos en cuenta en esta noche. ¿Cómo comienza diciendo ahí en el versículo 3? ¿Cuál es la forma como dice que debemos de defender la fe? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Volvámoslo a leer. Contender ardientemente. ¿Hay otra versión por ahí diferente o que diga algo parecido? ¿Lili tiene alguna diferente o es la misma? ¿Qué dice ahí? María Eugenia.
Ahora los exhorto a que defiendan la fe. ¿Con qué dice? Con firmeza. En la Reina Valera, ¿qué dice? Con ardientemente. Luchen con todas sus fuerzas para defender. Entonces es interesante que Judas en esta ocasión a la iglesia no le está hablando de milagros, no le está hablando de que va a recibir algo maravilloso, le está diciendo, tú como iglesia tienes la responsabilidad de defender la fe, ardientemente, con toda tu fuerza, con todas tus ganas. Tienes que defender la fe, porque cada día lo que hay es menos personas que defienden la fe. Tal vez tú podrás decir, es que el estadio está lleno en esa conferencia que están dando, pero ¿para defender la fe o para recibir un milagro? La gente está para recibir milagros, mas no para defender la fe, ardientemente. Hay muchos que hablan de lo que no conocen, hablan mal de lo que no conocen. Dice que son personas, ellos sí están adulterando lo que es la palabra. No es el libro que está adulterando, ellos lo están adulterando. Sexto, debemos convencer a los que dudan. Ahí en el versículo 22, ¿qué dice? A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. Y si algunos llevados por estas falsas personas están dudando, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Convéncelos. Convéncelos. Si ellos están en duda de la verdadera fe, entonces nuestro trabajo, ¿cuál es? Convencerlos. Porque lastimosamente muchos van a empezar a dudar de la verdadera fe. Muchos van a empezar a cuestionar la palabra de verdad, porque alguien confundido también lo confundió. Y nuestro trabajo para defender la fe, ¿cómo yo defiendo mi fe? ¿Cómo es defender la fe de manera ardiente? Enseñándole al que no sabe, estimulando al que dice que está dudando de la fe. ¿Cuántas veces llegan a nuestra iglesia y a cualquier iglesia hermanos diciendo, no sé, tengo como una duda, me hablaron? ¿Cuál es nuestro trabajo? Convencerlo, fortalecerlo. Pero muchos cristianos, sí, ¿qué te dijeron? Uy, ¿será verdad? Y ahí el uno cae tras del otro. Convenciendo a los que dudan, y séptimo y último punto, salvando a quienes se dejan confundir, pero porque simplemente los confundieron, pero alejándonos de aquellos que no quieren entender. Hay algunos que los han confundido por falta de conocimiento, otros los confundieron por ingenuidad, y hay otros que les gusta que los confundan. De ellos, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? Miremos ahí en el versículo 23, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el 23? A otros, ¿qué dice? Salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tener misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A unos, ¿qué dice? A unos los debo salvar porque se dejaron confundir. Pero otros que les gusta que los confundan porque lo que están buscando son intereses personales, de ellos dicen no te contamines ni con su ropa. Porque ellos cada vez que se encuentren contigo, ¿qué van a tratar de hacer? De confundirte también. Ese es el problema. Hay algunos que por error cayeron en la confusión. Hay otros que les gusta que los confundan y ahora ayudan a confundir a otros. Dice, con los cuales ni siquiera con la ropa te juntes, porque ellos también te van a confundir. Un confundido por lo general siempre va a tratar de confundir a otro. Y si tú tienes un hermano de la iglesia que le gusta que lo confundan, lastimosamente él te va a llamar a tu casa, ¿pero a qué? A tratarte de confundir. Él va a ir a visitarte, pero a tratar de confundirte. Y cada vez que te lo encuentres en la calle, ¿qué va a tratar de hacer? De confundirte. Hay dos tipos de personas entonces, a unos que hay que tratar de ayudarlos porque en verdad los confundieron por ingenuos, pero hay otros que ya son resabiados a eso y les gusta que los estén confundiendo.
porque les gusta estar experimentando cosas nuevas. La fe está en peligro, porque cada vez salen más grupos y personas que creen a su amaño, a su conveniencia. Cada vez nosotros encontramos diferentes grupos. Si tú te pones a analizar cada uno de los grupos, unos creen en unos libros, otros creen en otros, otros desechan otros libros, unos creen a su manera, y es muy raro encontrar un grupo cristiano que aplique la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La gran mayoría tiene sus libros preferidos, de acuerdo a lo que le gusta. Si tú miras, cada uno de los grupos cristianos tiene un libro que es preferido, que es el que lo defiende. Y los otros libros, como no le convienen, ¿qué dice? Que esos libros no sirven. Porque simplemente no le conviene la verdad que dice en ese libro. ¿Cuántos de los libros de la Biblia fueron escritos para nosotros los humanos? Todos. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios de orden. Y si Dios supiera que alguno de los libros que está en la Biblia no sirve, ¿qué hubiera hecho Dios con ese libro ya? Ya lo hubiera quitado. Por lo tanto, todos los libros de la Biblia sirven. Por algo están ahí. Pero si tú miras, nadie se pone de acuerdo en qué libro preferir. Unos prefieren un libro, otros prefieren otros, otros atacan otros. Para unos, Mateo es adulterado, para otros será Juan, para otros será Lucas, para otros es el Antiguo Testamento, para otros es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se ponen de acuerdo en eso? Nadie. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque ninguno de ellos tiene la razón. Cada uno de ellos escoge un libro, pero de acuerdo a su conveniencia. Como en ese libro habla algo que le gusta, entonces lo coge. ¿Y cuáles son los libros que no le gustan? Los que hablan cosas que no le convienen. Como ese libro no le conviene, entonces hay que desecharlo. Como ese libro sí se ajusta a lo que yo quiero, entonces lo defiendo. Eso estaba pasando en la antigüedad. Recuerde que el que está hablando de eso, ¿quién es? Judas. ¿Pero será que hoy en día no está pasando lo mismo? Han pasado miles de años y todavía sigue pasando lo mismo. Por lo tanto, la invitación de Judas no solamente es con relación allá, en ese tiempo y a ese grupo, sino que sigue siendo vigente a nosotros. Y esta noche, lo que Judas, o Jesucristo a través de él, nos está diciendo es eso. No solamente busquen el cristianismo por milagros. Ya hemos hablado de milagros, ya hemos hablado de cosas maravillosas. Era tiempo de que hablemos de cuidar nuestra fe. Y me quedo con ese primer versículo. Cuida la fe, como dice, de manera ardiente, con fuerza, con firmeza. Porque de lo contrario, cada vez esa verdad se va a ir deteriorando. Cada vez la fe está en más peligro de extinguirse por culpa de falsos predicadores. Es nuestra responsabilidad luchar y mantenerla, preparándonos cada día y confiando ciegamente en Cristo y en su palabra, que para eso fue dejada. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y esa fuerza para poder defender esa palabra de verdad, esa fe que Dios nos acompaña, que con Él todo lo podemos, que con Él no es sino creer, tener fe y todo es posible. Pero en esta ocasión, Judas no nos quiere hablar acerca de esas maravillas que Jesucristo tiene para nuestra vida, porque ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cada vez que predicamos de esas maravillas. Cada vez que estudiamos la Biblia, encontramos esas maravillas. Por eso hoy Judas quiere hablarnos de algo especial y quiere llevarnos a tomar conciencia y de que entendamos el peligro en lo que está nuestra fe. El peligro de la fe. ¿Qué peligro se está afrontando? Y es también nuestra responsabilidad conocerlo.
No solamente podemos reunirnos para que Dios nos hable maravillas, no solamente podemos reunirnos para que Él nos motive de tal manera que salgamos de este lugar victoriosos, sino que esta noche quiere concientizarnos del peligro de la fe, de lo que está corriendo ahora la fe. Una vida cristiana no solo consiste en recibir milagros, sino también en saber cuáles son nuestras obligaciones, y unas de esas obligaciones vamos a mirar toda vida. Recordemos ahí en 2 Corintios 5:17 y después nos ubicamos ahí en Judas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es una de las promesas maravillosas que tenemos de Jesús. Y cada vez que nosotros estudiamos la palabra, siempre tiene una palabra de motivación, una palabra de bendición, una palabra que nos hace recordar que somos especiales, que somos nuevos. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa cuántas veces te equivocaste, lo importante es que ahora somos nuevas criaturas y tenemos la posibilidad de volver a comenzar de nuevo. Algo que nos promete también la palabra es que en Cristo todo es posible. Miremoslo ahí en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos de memoria, nos lo conocemos, y Dios nos ha hablado infinidad de veces de esa manera. Con Cristo todo lo podemos, somos nuevas criaturas. Si nos proponemos y creemos, todo es posible y Dios nos lo da todo. Ahí en Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo es posible. Para el que cree todo es posible. Pero son infinidad de veces entonces que Jesucristo nos habla de maravillas, de cosas importantes, pero cuando son planes para Él, de seguro que Él nos apoya. Recuerde entonces los devocionales, ya todos conocen la aplicación de televisión que la puede descargar desde la página para que directamente la pueda ver, o hay una aplicación que se llama Plufin que la puede descargar a su celular y desde allí puede ver cualquiera de los canales que tenemos de televisión. Así que esos son nuestros anuncios. Veamos a ver si ya estamos listos para... Vamos a dejar ahora sí que sea el Espíritu de Dios hablándonos en esta ocasión. Recuerde que en nuestro orden llegamos ya al penúltimo libro de la Biblia y nos corresponde hoy Judas, el único capítulo que tiene. El 1, Judas. Y nuestro tema de hoy, fe en peligro. Jesucristo siempre nos ha hablado de cosas maravillosas. Cada vez que hemos venido al culto, cada vez que hemos estudiado su palabra, nos habla de cosas maravillosas para nosotros. Entre esas cosas maravillosas nos habla y nos promete que Él nos da dos obligaciones importantes que nosotros tenemos, o dos responsabilidades que tenemos los cristianos. La primera, anunciar la palabra de Dios, que esa es nuestra forma de trabajar para la obra de Dios. Recordémoslo también en Mateo 28:19. Aunque tú ya lo conoces, pero recordémoslo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos? Anunciar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra,
aunque por ahí hace algunos días escuchaba algo nueva para algunas personas, que ese libro es adulterado, pero no es más que puras mentiras del diablo. Pero la orden sigue siendo vigente para nosotros. Ir y anunciar esa verdad